¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en una de las ideas más poderosas que hemos creado como especie? Y no hablo de tecnología, ni de cohetes, ni de nada de eso, sino de algo mucho más profundo. La idea de que cada persona, por el simple hecho de existir, tiene derechos. Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de cómo inventamos este concepto. Y es que, este dato es tremendo. Nuestra especie, el Homo sapiens, lleva en la Tierra unos 200.000 años. Pero la idea moderna de los derechos humanos apenas tiene unos 300. O sea, es un abrir y cerrar de ojos en la escala de la historia. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿De dónde salió esta idea y por qué tardó tantísimo en aparecer? Pero bueno, antes de lanzarnos a la historia, es clave que todos hablemos el mismo idioma, porque a menudo usamos palabras como derechos, garantías, declaraciones, casi como si fueran lo mismo, y la verdad es que cada una tiene un significado muy preciso. Vamos a aclararlo. Aquí tenemos la primera gran diferencia. Los derechos humanos son como la gran promesa a nivel mundial, ¿no? Son universales para toda la humanidad. En cambio, los derechos fundamentales son la manera en que cada país agarra esa promesa y la escribe en sus propias leyes, en su constitución. Son, digamos, la versión local, la garantía nacional. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es un derecho? Pues es el poder, la facultad en sí misma. Es la promesa de que se puede hacer algo o exigir algo. El derecho a vivir sin que nadie te moleste, a tener tus cosas. Son los qué de toda esta conversación. ¿Ok? Y si los derechos son la promesa, las garantías son cómo hacemos que esa promesa se cumpla. Son las herramientas, los mecanismos legales. O sea, si alguien viola tu derecho, la garantía es lo que te permite ir a un tribunal y defenderte. Son los dientes que hacen que los derechos no sean solo palabras bonitas en un papel. Y finalmente, tenemos las declaraciones. A mí me gusta pensar en ellas como si fueran los grandes catálogos de derechos, documentos importantísimos, como la Declaración Universal de 1948, que son básicamente una lista de todas esas promesas, de todos esos qué que hemos acordado como humanidad a lo largo del tiempo. Bueno, ahora que tenemos claro el vocabulario, avancemos. Porque la idea de los derechos no apareció así, de golpe. Ha ido creciendo por etapas, en lo que los expertos llaman generaciones. Y cada generación lo que hace es ampliar un poquito más ese círculo de protección. Y aquí tenemos el mapa completo, por así decirlo. Todo empezó con los derechos más básicos, los de libertad. Luego, la idea se expandió para incluir cosas como la salud y la educación. De ahí pasamos a preocupaciones más colectivas y, por supuesto, llegamos a la era digital. Y como se ve, la historia, pues todavía no termina. La primera generación es la base de todo. Son los derechos de libertad de. ¿Qué significa esto? Que exigen que el Estado y los demás no se metan. Son un déjame en paz. No me quites la vida, no te metas con mi propiedad, no me calles. Son el punto de partida, lo más esencial. Y aquí es donde la cosa cambia por completo. Ya no se trata solo de que el Estado nos deje en paz, ahora se trata de que el Estado haga algo. Para que exista el derecho a la salud o a la educación, se necesita que alguien construya y financie hospitales y escuelas. Estos ya no son derechos de libertad de, sino de libertad para poder tener una vida digna. Y claro, la evolución sigue. La tercera generación reconoce que no vivimos solos, que compartimos un planeta. De ahí sale el derecho a un medio ambiente sano. Y poco después, la cuarta generación nos trae de lleno al siglo XXI, a nuestra vida en Internet. El derecho a la conexión, a la seguridad digital, a decidir sobre nuestros datos. Ya vimos el qué y el cómo, pero ahora vamos a la pregunta más importante, la más profunda, el por qué. O sea, ¿de dónde sale esta idea tan rara de que los seres humanos merecemos derechos? Bueno, para eso tenemos que ir a la filosofía. Esta idea es el corazón de todo. El fundamento de los derechos no es que nos los regale un rey o un gobierno. Se argumenta que es algo que traemos con nosotros, por ser quienes somos, nuestra increíble capacidad de pensar, de razonar y sobre todo de ser conscientes de que existimos. Pensemos en esto. A diferencia de otros animales que actúan casi por puro instinto, nosotros creamos arte, ciencia, nos preguntamos sobre el universo y somos conscientes de nosotros mismos.
Se dice que esa cualidad única es lo que nos hace exigir un trato especial, una dignidad que, al final, se traduce en derechos. Muy bien, con esa base filosófica ya más clara, llegó el momento de hacer un viaje rapidísimo por la historia. Y ojo, esta no es una historia bonita y tranquila, es una historia de debates, de guerras, de revoluciones que fueron construyendo pedacito a pedacito el mundo en el que vivimos hoy. Aquí está el resumen del viaje. Empezó con ideas muy abstractas de igualdad en la antigua Grecia y Roma. Luego, en la Edad Media, vimos los primeros documentos que limitaban el poder del rey, aunque claro, solo para los nobles. El gran salto fue con la Ilustración y las revoluciones. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se hundió para decir nunca más, y los derechos se volvieron internacionales. Y en las últimas décadas hemos visto un nuevo impulso global hacia la democracia. Y es que esto fue lo que lo cambió todo. Antes, la gente creía que el poder de los reyes venía de Dios, pero la Ilustración le dio la vuelta a la tortilla. La idea revolucionaria fue, no, el poder viene del pueblo. Los gobiernos están ahí para servir al pueblo, no al revés. Una idea que en su momento fue una auténtica bomba. Pero después de toda esta historia de progreso, hay un número. Un número que nos golpea y nos devuelve de lleno a la realidad de hoy. 50%. Es la mitad de la población del mundo. La mitad de la gente todavía vive en países donde esta idea, esta promesa de los derechos humanos, no se cumple del todo. Es un recordatorio muy fuerte de que esta historia, este viaje, todavía está muy lejos de terminar. Y eso nos trae a nuestra conclusión, que en realidad no es un final, para nada, porque si algo hemos aprendido hoy es que la idea de los derechos humanos nunca se ha quedado quieta. Siempre está cambiando, siempre está evolucionando. Así que, si nos quedamos con algo, que sea esto. Los derechos humanos no son una verdad eterna escrita en piedra desde el inicio de los tiempos. Son una invención humana, bastante reciente, dinámica y a veces muy frágil. Una idea que seguimos construyendo, debatiendo y defendiendo todos los días. Y cerramos con una pregunta que ya no es sobre el pasado, sino sobre el futuro. Ya se está hablando de una quinta o incluso una sexta generación de derechos. Conforme creamos inteligencias artificiales, robots, la tecnología está borrando las líneas de lo que significa ser consciente o inteligente. Así que la próxima gran frontera en esta historia será decidir a quién o a qué le vamos a extender ese círculo de derechos. Una pregunta para quedarnos pensando.